Hola, muy buenos días, tardes y buenas noches. Soy Alexis Centenovela de la clase de Administración y Técnica de Mantenimiento. Hoy les vengo a mostrar el video sobre el montaje y técnicas de alineación. Espero les guste y comencemos con el video. Bueno, tema 7.1, que es la cimentación. Una cimentación es un conjunto de elementos estructurales cuya finalidad es soportar la distribución de la carga que transmite al suelo de manera que no supere el peso que soporta. Normalmente los cimientos se entierran en el suelo duro, también conocidos como cimientos. Su estructura busca equilibrar el peso y la tensión haciéndola estable, robusta y segura. Técnicamente es la base de todo edificio, literal, es la base. Como punto 1, aplica la tracción y compresión al suelo, distribuyendo el peso de manera uniforme. Punto 2, resiste las fuerzas de flexión creadas por el terreno. Para ello se utiliza un caparazón interior. Punto 3, ajusta el diseño según posibles movimientos del terreno. No sé si ustedes han visto estos videos de arquitecturas o de arquitectos que están haciendo modelos modelos más sencillos en palitos de madera, ya sea más en palitos de madera, y conforme los ponen en diversas situaciones, ya sea de un terremoto, peso excesivo o cualquier otra fuerza de la naturaleza. Es eso a lo que se refiere. Así ya. Punto 4 es resistencia a factores externos que pueden cambiar las condiciones del terreno, como el agua. Punto 5, soportar la estructura contra fuerzas horizontales como el viento, terremotos, para mantener su integridad. O sea, lo que les acabo de decir. Estos se encuentran en capas del suelo poco profundas o poco profundas, porque tienen suficiente capacidad de carga o son estructuras de importancia secundaria y relativamente ligeras. En este tipo de cimientos, la carga se distribuye a lo largo del plano de apoyo horizontal. O sea, cuando ocurre un terremoto, ya ven de que se mueven de un lado a otro, o sea, de izquierda a derecha, eso se refiere. O por ejemplo, en direcciones dispersas, como lo que viene siendo el viento, que a veces estamos de izquierda a derecha, a veces puede ser de hacia adelante o hacia atrás, o inclinado, a eso se refiere. Y técnicamente los cimientos como deben de ser en un de plano, en un suelo, pero que bien suelo duro, para que al final, porque si no está en otra capa de la tierra, el edificio o casa puede hasta caerse. Bueno, aquí vamos con el tema siguiente. Bueno, aquí va su complemento. Me refiero al tema 7.1.1, que es requerimientos de la cimentación. Se define como la protección de una superficie contra la erosión y la penetración de humedad, aunque actualmente la limita a cambios en la composición del suelo. Y estos son algunos puntos que se consideran, que se debe considerar en toda actividad que afecte dicho proyecto de cimentación o de cimientos. Uso por sobrecarga, o sea, qué tanta carga va a soportar un edificio, el mismo viento y los terremotos. Punto 2, sobrecarga térmica, como ahorita, por ejemplo, que estas paredes que están atrás de mí están hirviendo, a eso se refiere. Y geología. En resumen, ¿qué tan estable puede estar el suelo mismo? Y el estado actual de la presión del suelo y de aguas subterráneas. Al igual, esto se refiere a qué tanta presión tiene el mismo suelo, o qué tanta agua hay en el mismo suelo o abajo del mismo suelo. Como punto 1, la cimentación para contenedores verticales. Se debe de poder soportar cargas gravitacionales
y debido a la altura del dispositivo que se apoya, debe estar preparado para soportar grandes fuerzas horizontales, ya sea debido a terremotos o a vientos. Punto 2. Vibración mecánica. La mayoría de la vibración en máquinas y estructuras son indeseables porque aumenta las tensiones y deformaciones, provocando pérdidas de energía asociadas. También son responsables del desgaste del material, de los daños por fatiga, de los movimientos incómodos y del ruido. La principal diferencia entre una cimentación convencional de la misma cimentación de un equipo industrial es que el equipo está sujeto no solo a cargas estáticas como cualquier edificio, sino también a cargas dinámicas debido al funcionamiento de la propia máquina. En resumen, a la vibración mecánica es, por ejemplo, ya sea que haya un mismo terremoto, por ejemplo, en este equipo, ya sea que puede ser mismo afectado, como por ejemplo pones un motor en el mismo suelo, no, pues al estar encendido, ¿qué tal? Y no sé, llega a haber un terremoto. ¿Qué tal si esta misma vibración afecte a la misma máquina? Por eso se le llama vibración mecánica, porque ya sé de que la misma vibración del suelo puede afectar a la máquina, dando ya sea más vibración mecánica. Pero bueno, en este tema ya quedó. Vamos con el siguiente. Bueno, como siguiente tema tenemos los tipos de anclaje, ya que estos son dispositivos construidos por tirantes o por barras rígidas que, integradas en un talud de roca o en ciertas partes de una obra, ya sea muros, zapatas, etc., pueden trabajar a tracción y aumentar su resistencia y estabilidad. Como por ejemplo, no sé si ustedes han visto que cuando ponen, digamos, un pilar, después de ese pilar le ponen concreto. Bueno, en ese se le llama anclaje. O digamos que cuando van a poner un techo, se les recomienda poner un anclaje. O en este caso, un tubo, ya sea de mismo cartón duro, y a la vez se le pone cemento. Pues eso se le llama anclaje. Hay varios tipos de anclajes, pero en este aspecto solamente vamos a decir 3. Anclajes fijos y estructurales. Los anclajes fijos y los anclajes estructurales están diseñados para fijarse permanentemente en las estructuras. Este tipo de anclajes les permiten fijar dispositivos de protección contra caídas a edificios, estructuras o áreas de acceso frecuente, y estas se pueden utilizar en la mayoría de situaciones de trabajo de gran altura. Como ya sabes que como una torre de enfriamiento que está bastante alta, de unos 1000 metros de altura, y estos pues obviamente deben de tener un anclaje para poder para evitar que las personas se caigan, evitar un accidente. Anclaje de transporte temporal, como punto 2. No toda la infraestructura necesita tener puntos de anclaje permanentes. Para algunas ocupaciones es mejor contar con con sistemas temporales y móviles, como por ejemplo para lugares o áreas que requieren un control espacial. El trabajo temporal requiere un sistema de detección de caídas horizontales que sea portátil, liviano, fácil de usar y que se pueda trasladarse de un lugar a otro. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el mismo anclaje, como sería como unos ganchos, ¿no? Esos se conectan hacia la estructura y ya, de ahí en fuera no te puedes, o sea, eso es seguro. Obviamente, bueno, seguro. Ya estos son de manera más transportables y obviamente son más fáciles y livianos de usar. Bueno, y punto 3, salvavidas horizontal.
Los cables de seguridad horizontales permiten a los trabajadores moverse a través de una superficie horizontal definida, ampliando el área de trabajo proporcionando la mayor libertad de movimiento. Las líneas de amarre tienen dos funciones principales. La seguridad evita que el operador llegue a zonas de riesgo de caída, o sea, de que si te llegases a tropezar, no te caigas. Y la protección contra caídas. Los frenos caen en caso de accidente. Obviamente, como yo digo, en este tipo de anclajes lo que hacen es, como mismo su nombre lo dice, salvarte la vida, ya que esto evitará que sufras un enorme accidente, como caerte de una gran altura, o simplemente te resbalas y al mismo tiempo pues puedes agarrarte de cualquier estructura y tratar de subirte donde está tu seguro, ponerlo aparte y listo. Bueno, vamos con el siguiente tema. Bueno, espero me logren oír. Vamos con el siguiente tema, que es procedimientos de montaje. Los tipos de máquinas que se utilizan en el montaje en máquinas industriales son todas diferentes y se utilizan en caso por cada caso que se va a transportar. En definitiva, ya sea instalar, montar y colocar o levantar en diferentes casos, por lo que se utilizan equipos especializados para ello. Los tipos de maquinaria utilizadas para el montaje de cajas incluyen grúas, polipastos, montacargas, elevadores hidráulicos, poleas, ganchos de grúa, las mismas grúas, carretillas, elevadoras, etc. Su misión es montar y poner en operación conjuntos de detalles y piezas mecánicas en base en mapas, planos, especificaciones tecnológicas para asegurar las condiciones de calidad y seguridad establecidas. La función principal del proceso de ensamblaje es conectar de dos a más piezas en un conjunto o subconjunto. Las piezas se pueden unir mediante soldadura por arco o gas, soldadura blanda o dura, o mediante tornillos o adhesivos mecánicos. Algunas piezas se unen permanentemente mediante soldadura eléctrica o de gas, soldadura blanda o dura o pegamento. La soldadura se realiza mediante calor, por obvias razones, presión o ambos. El calor tendrá efectos específicos en algunas piezas conectadas para satisfacer muchas de las necesidades de fabricación que se han desarrollado y aplicado. El método de montaje minimizado el mantenimiento. Muchos problemas del motor ocurren debido a la instalación. En muchos casos, los cimientos o losa están mal diseñados, mal construidos o ambos. Como vamos a poner, por ejemplo, en una imagen más aparte, ya más después, ¿no les ha pasado que cuando ustedes van a colocar, digamos que, no sé, un motor en el suelo y por alguna extraña razón hay un desnivel en el mismo suelo, ya sea de que tú mismo no lo logras sentir por tu calzado, o ya sea cuando o tú mismo no lo sientes, pero cuando tú llegas a colocar un anclaje, o ya sea cuando llegas a colocar otro motor, ya sea no hay bastante nivel, y lo que deben de hacer ya sea poner más concreto o ya sea ponerle en un lugar donde haya un buen nivel en el mismo suelo. Bueno, dicho todo esto, vamos al siguiente tema. Bueno, como penúltimo tema tenemos 7.3, nivelación y aniquilación de equipos. Uno de los factores más importantes que afectan el mecanismo es la configuración / nivelación de la máquina. Algunos casos y algunos errores que ocurren durante la producción se deben únicamente a esto. A una alineación es un procedimiento que se puede definir como: punto A, la distancia entre dos o más eventos físicos
que existen entre sí. Punto B, la relación entre uno o más eventos físicos en el plano y el plano de referencia, o sea, qué tan nivelado, qué tan inclinado, qué tan profundo está el mismo suelo. La alineación es un proceso muy importante en los equipos, porque si no se realiza correctamente pueden provocar daños en un equipo debido a la alineación incorrecta. La alineación del eje solo es posible cuando los dos extremos del eje no están doblados ni torcidos, sino enfrentados en perfecta simetría. Estos dos extremos se pueden alinear de dos formas principales. Si se hacen correctamente, evitará tiempo de inactividad y proporcionará ahorros significativos. O sea, técnicamente casi el suelo debe de estar completamente alineado, sin huecos, sin abolladuras, nada, y simplemente completamente liso para que usted ponga su equipo en efecto y esté perfectamente alineado. Por ejemplo, la alineación de ejes. La alineación de ejes verticales, las máquinas verticales, a menudo están atornilladas abridas en lugares de soporte, lo que hacen que los cálculos de alineación sean diferentes a los de las máquinas horizontales. El número de tornillos utilizados pueden variar y estar dispuestos en círculo alrededor de una brida, o sea, como el típico conector cilíndrico. La alineación adecuada del eje es esencial para garantizar el funcionamiento adecuado y una larga vida útil del equipo. Bueno, de aquí vamos con el último tema. Bueno, ya como último tema, tema 7.3.1, procedimientos y técnicas de alineación. Para lograr un funcionamiento fluido de dos máquinas conectadas, es importante que sus ejes estén dentro de límites aceptables. Cuanto mayor sea la velocidad o potencia de las máquinas conectadas, más estricto será el límite. Las consecuencias de acoplamiento de eje con desalineaciones superiores a las permitidas para el tipo de acoplamiento son niveles extremadamente altos de vibración, y tanto radial como axial. El desgaste prematuro de los componentes de la máquina, incluso cuando la máquina funciona a bajas velocidades, causarán desalineaciones y desastres. Pueden ocurrir una falla. Una alineación es un método que requiere calidad a la hora de montar una cámara. Estos son sus objetivos: que obtengan una buena alineación del eje, que, como yo les digo, que no estén inclinados, ni que estén en paralelo, ni que estén inclinados. Eliminar esfuerzos no deseados, descargar y cargar las obras axiales del equipo. Se pueden producir daños en el eje debido a la fatiga. Se oyen crujidos y sonidos extraños. La vibración que a su vez provoca desalineación crea un círculo vicioso que eventualmente conduce a fallas del equipo. El regla y nivel es un sistema de alineamiento rápido utilizado en los casos en los que los requisitos de montaje no son exigentes, dado que son de poca precisión. El resumen a todo esto es que cuando se va a colocar un equipo, más vale que esté correctamente alineado, ya que si no, desafortunadamente se daña el mismo complemento, haciendo que se dañe la máquina. Así que cada tornillo que se debe de colocar en la misma acoplamiento se debe de simplemente de colocar bien, y a la vez se debe colocar la máquina
en una superficie que esté completamente bien nivelada para su correcto funcionamiento, ¿no? Bueno, muchas gracias por ver, espero les haya gustado, espero le hayan entendido, y si fue así, manito arriba. Bueno, me despido de ustedes. Adiós.